Pase el cursor sobre la tarjeta de las piezas de desecho y llévela brevemente al invernadero comunitario, bañando a los ancianos con pétalos de flores lunares. Lisa los reprendió, pero Darien no podía parar de reír. Luego vino Aida, tranquilo, reflexivo, con su madre, el pelo blanco y su padre sonrisa torcida, que podía calmar la tormenta bestias con una canción y una vez curada la muerte de un cielo ballena por tararear una canción de cuna que Darien le había enseñado desde la tierra. Y finalmente, Poco Ren, la sorpresa de sus últimos años, que nació cuando Darien la barba se había convertido plata y lisa del cicatrices de batalla había suavizado en las historias. Tenía las mejillas teñidas de púrpura, manos humanas y una risa que sonaba como campanas de viento en una lluvia de verano. Su hogar nunca estuvo tranquilo. Siempre faltaban botas. Los rifles de pulso guardados por tradición, no por guerra, a veces se convertían en espadas de juguete. La cocina era un campo de batalla propio durante la hora de hornear. Harina en el techo, mermelada en las paredes. Lisa intentaba enseñar recetas de pastel de tierra, mientras que Darien insistía en que el glaseado de especias Cani era objetivamente superior. Discutieron, bailaron, se abrazaron a través de pesadillas de guerras pasadas y temores de que las estrellas se oscurecieran. Pero siempre, siempre, volvían a la misma verdad. Estaban juntos en casa. A medida que los niños crecían, Etelis también lo hacía. Llegaron más refugiados, no solo de la guerra, sino de la desesperación. Y cada vez, Darien y Lisa abrieron sus puertas. Adoptaron a 2 niñas Cani huérfanas después de un accidente minero en el borde norte. Y más tarde, un niño humano cuyos padres habían desaparecido en la oscuridad exterior. La familia no es sangre, diría Lisa, revolviéndose el pelo mientras se sentaba con Sarin y los gemelos estudiando mapas celestiales. Es quien se queda cuando llega la tormenta. El colapso nunca llegó, al menos no como los observadores habían predicho. Las estrellas aún ardían, aunque ahora con más suavidad, como conservando su luz para quienes la apreciaban. Algunos dijeron que se debía a los árboles del corazón, cuyas raíces ahora se extendían profundamente en el núcleo del planeta, zumbando con una energía estabilizadora. Otros afirmaban que eran los niños, esta nueva generación de híbridos quienes llevaban dentro de ellos una resonancia que calmaba el tejido de la realidad misma. A Darien le gustaba pensar que era simplemente amor multiplicado a lo largo de la vida. En su 20º aniversario, la gente de Etelis los sorprendió con un festival. Las calles brillaban con linternas flotantes en forma de corazones y espadas. La música llenó el aire. Flautas Cavani tejiendo con guitarras humanas, tambores resonando como un trueno distante. Sus hijos representaron una obra de teatro relatando el primer encuentro de sus padres. Un humano torpe que intenta devolver la espada de un guerrero muerto, solo para que ella se levante y lo golpee en el hombro por ser demasiado noble para su propio bien. La multitud rugió de risa, e incluso Lisa se sonrojó. Esa noche, mientras las lunas abrían senderos plateados a través de su jardín, Darien tomó la mano de Lisa. Su piel aún estaba fresca, su cabello aún blanco como la nieve, pero sus ojos contenían el calor de 1000 amaneceres. ¿Recuerdas cuando tus guerreros huyeron de mí solo por tocar tu espada? Preguntó, su voz áspera por la edad y el afecto. Ella sonrió. Ellos no huyeron de ti. Huyeron de la verdad. Que las viejas costumbres se estaban acabando. Y algo hermoso comenzaba. Él la acercó. Y míranos ahora. 6 hijos, 3 adoptados, una ciudad llena de soñadores, y todavía no me has dejado ganar una discusión. Te dejo creer que ganas, susurró ella, besándolo suavemente. A su alrededor, los árboles del corazón latían con una luz suave, sus hojas crujían con las voces de generaciones pasadas y futuras. A lo lejos, resonaban las risas de sus hijos. Sarin enseñando a Ren a tejer enredaderas en coronas. Las carreras de gemelos arrastran mascotas por el huerto.
Aira cantando a las estrellas como prometiéndoles que las mantendría encendidas. Darien y Lisa se sentaron en el porche de su casa. Manos juntas, corazones llenos, viendo florecer la vida que habían construido en todas direcciones. La guerra era un recuerdo. El imperio se había convertido en polvo. Pero aquí en este desierto convertido en jardín, el amor no solo había sobrevivido. Se había multiplicado, multiplicado, multiplicado. Y cuando las primeras estrellas de la noche parpadearon, Darien apoyó la cabeza contra la de ella y dijo en voz tan baja que solo ella podía oír: el mejor error que he cometido fue coger esa espada. Lisa le apretó la mano. No, mi amor. Lo mejor que hiciste fue devolvérselo. Y en esa tranquila verdad, bajo un cielo lleno de luz que habían salvado juntos, sabían que este era el final feliz por el que habían luchado. No solo matrimonio, no solo hijos, sino un legado de paz tejido a partir de dos mundos, llevado adelante por muchos corazones y destinado a brillar mucho después de que sus nombres se convirtieran en leyenda. Los hijos gemelos de Bexera colgaban a baja altura sobre las dunas cenicientas, proyectando largas sombras que se extendían como dedos por el agrietado campo de batalla. El humo rizado de las cáscaras de los caídos en guerras. Su esqueleto marcos de medio enterrado en el óxido de color arena. Sangre, alguna humana, alguna alienígena, manchó el suelo en parches irregulares, se secó en la tierra como oraciones olvidadas. En el centro de todo, se sitúa Corwin Dado, encuadernado en energía, puños que tarareaba con un tenue resplandor azul. Sus botas desgastadas, su uniforme desgarrado en el hombro, el rostro manchado con el polvo y el cansancio. A su alrededor, un anillo de guerrero center llamaba la atención, su piel violeta brillaba débilmente en el crepúsculo, su cabello blanco trenzado con fuerza contra el viento del desierto. Sus ojos, grandes, almendrados y ligeramente ámbar, lo miraban con fría neutralidad. Iba a ser ejecutado al atardecer. El veredicto había sido una rápida traición al acuerdo soberano. Pero antes de que la hoja de plasma pudiera caer, Corwin había hecho una petición, pronunciada con voz áspera pero firme. Antes de que lo hagas, déjame verla. Los guardias intercambiaron miradas. Nadie esperaba eso. La mayoría de los presos condenados suplicaban clemencia, recitaban los últimos derechos o escupían maldiciones. Pero este humano, un oficial de logística de bajo rango del auxiliar Terran, pidió solo ver a su esposa alienígena y no a cualquier alienígena. Todos sabían a quién se refería. Una onda pasó por las filas. Alguien envió el comando por radio. Los minutos se arrastraban como horas. Luego, más allá de la cresta de las dunas, emergió un trineo flotante, silencioso y elegante. Sus placas antigravedad levantan arena fina. Sentada sobre ella estaba Al-Rasolen, alta mariscal del séptimo ala Bexerin, con escamas púrpuras de las nieblas huecas y, sin que la mayoría lo supiera hasta ahora, la esposa de un humano. Bajó con gracia deliberada, su cabello blanco fluyendo como la luz de la luna hilada sobre el violeta intenso de sus hombros. Su armadura, escalonada y segmentada como la carrocería de algún insecto celestial, llevaba la insignia del alto mando. Lunas crecientes gemelas cruzaron sobre un estallido estelar. Sus ojos, sin embargo, no tenían la habitual autoridad helada. Estaban anchos, temblando, buscando. Se detuvo a unos pasos de Corwin. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El viento silbaba sobre las ruinas de lo que una vez había sido un puesto avanzado de Center, ahora reducido a escombros y memoria. A su alrededor, los soldados se movían inquietos. Esto no estaba en el guión. Se suponía que la muerte debía ser limpia, eficiente, no desordenada por la emoción, no enredada en el dolor silencioso de una vida compartida entre dos especies que apenas habían comenzado a tolerarse, y mucho menos al amor. «Viniste», dijo Corwin en voz baja. «No lo sabía», respondió LRA, con la voz baja, melódica y bordeada de algo crudo.
Me dijeron que eras mía, muerta en el derrumbe del este. Usé cuentas matutinas durante 3 ciclos. Corwin sonrió débilmente. Supongo que siempre he sido terco a la hora de morir. Ella se acercó, ignorando a los guardias, quienes se tensaron, pero no intervinieron. Su mano se levantó, flotando justo por encima de su mejilla antes de retroceder como si tuviera miedo de tocarlo. Dicen que filtraste planes de batalla a los Krell, que saboteaste nuestra red de escudos durante el asedio de Sira. No lo hice, dijo Corwin. Pero sé quién lo hizo. Los ojos del Ra se entrecerraron. Entonces, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué aceptar esto? Porque el verdadero traidor está parado justo detrás de ti. Dijo en voz baja, asintiendo junto a su hombro. Elíares no giró de inmediato, pero el aire cambió. Las posturas de los soldados cambiaron. Uno de ellos, el comandante del pelotón de fusilamiento, un center de hombros anchos llamado Boric, se aclaró la garganta. Esto es una tontería, Marshall. La evidencia era clara. Firma biohumana en los registros de la consola. Su clave de cifrado utilizada en la violación de datos. Corwin se rió entre dientes. Un sonido seco y rasposo. Sí, es curioso cómo funciona eso cuando alguien clona tu llave mientras estás desmayado en Medbay después de tomar metralla para tu escuadrón. La mirada de LRA se dirigió a Boric y en ese instante algo tácito pasó entre ellos. Reconocimiento, traición, pavor. Estabas en Medbay esa noche, dijo lentamente. Lo visité. Estabas inconsciente. Boric estaba de guardia. La mano de Boric se desvió hacia su arma lateral. Este humano está tratando de sembrar dudas. Estratagema clásica de último minuto. Pero Corwin no estaba mirando a Boric. Él estaba mirando al Ra. ¿Recuerdas esa noche en el comedor después de la lluvia de cometas? Dijiste que las estrellas parecían azúcar esparcida sobre seda negra. Lo escribí en mi diario. Dije que nunca olvidaría la forma en que lo dijiste. Como poesía envuelta en truenos. El aliento del Ra se detuvo. Esa conversación nunca había sido grabada, nunca compartida, solo ellos lo sabían. Ahora se volvió completamente, su postura cambió de esposa afligida a alta mariscal en un abrir y cerrar de ojos. Boric, dijo, con su voz fría de acero envuelta en terciopelo. Quítate el guante. Boric vaciló. Marsal, esto es absurdo. Ahora, con lenta renuencia, Boric se quitó el guante izquierdo. Debajo, su muñeca llevaba un vendaje biométrico nuevo, del tipo que se usa después de la cirugía de interfaz neural. Del tipo que deja una leve cicatriz cuando alguien extrae por la fuerza un clon de la huella de la palma. Los ojos de Corwin se fijaron en él. Ahí es donde tomaste mi huella. Mientras dormía, mientras fingías estar revisando mis signos vitales, una onda de murmullo. De a través de las filas. El rostro del Ra se endureció hasta convertirse en algo terrible y hermoso. Boric Solan, dijo, usando su nombre completo de clan, el tipo reservado para los cargos formales. Estás acusado de alta traición, falsificación de pruebas e intento de ejecución de un inocente. Mi hermana, escupió Boric. Estás cegado por tu afecto por este forastero de piel suave. El Ra no se inmutó. No estoy cegado. Veo más claro de lo que he visto en meses. Se volvió hacia el escuadrón. Lo ve. Pero Boric era más rápido. Con un movimiento fluido, sacó su pistola de plasma y disparó no contra el ERS, sino contra Corwin. El disparo habría vaporizado el corazón del humano si el LRA no se hubiera arrojado frente a él. El rayo golpeó su hombro, atravesando la armadura y la carne por igual. Ella gritó, tropezando hacia atrás, sangre violeta brotando en gruesos remaches. Estalló el caos. Corwin,
A pesar de sus ataduras, se lanzó hacia adelante, usando su cuerpo para proteger al ERS mientras el escuadrón apuntaba con sus armas a Boric. El traidor rodó detrás de un robot destrozado, devolviendo el fuego con una precisión escalofriante. 2 guardias de Santer cayeron antes de que los demás lograran atraparlo, pero Boric no terminó. Con un gruñido, activó una baliza de socorro, una señal que iluminó el cielo en pulsos rojos irregulares. Refuerzos. Krell. Refuerzos. Ya vienen, alguien gritó. LRA apretó los dientes, agarrándose la herida. Corwin, tus esposas. Miró hacia abajo a las restricciones zumbantes. No puedo elegir exactamente estos. Se metió la mano en el cinturón, sacó una delgada llave sónica y la presionó contra la cerradura. Los puños se encendieron una vez y luego se cayeron. Corwin se frotó las muñecas y luego la ayudó suavemente a ponerse de pie. No deberías haber venido, murmuró. Debería haber confiado en ti antes, respondió ella. El primer esquife Krell apareció en el horizonte. Una silueta negra irregular contra los soles moribundos. En cuestión de minutos, las dunas estarían repletas de guerreros insectoides, su armadura quitnosa brillando, sus mandíbulas haciendo clic al unísono hambriento. No podemos quedarnos aquí, dijo Corwin. Ra asintió, haciendo una mueca de dolor mientras sacaba su arma lateral con su buen brazo. Hay un viejo túnel de contrabandistas debajo de las ruinas del puesto avanzado. Conduce a la cintura de sal. Solo unos pocos de nosotros sabemos que existe. Entonces vámonos. Se movieron rápidamente, agachándose detrás de la cubierta cuando los drones Krell comenzaron a acribillar el área con lanzas sónicas. Los leales Enter restantes formaron una retaguardia, comprándoles preciosos segundos. Corwin medio llevado, medio arrastrado por el ERS hacia la cúpula de mando colapsada. Debajo de la consola destrozada, encontró el panel de acceso que ella describió, oxidado pero intacto. Con un gruñido, lo abrió. Fresco. El aire viciado flotaba desde abajo. Después de ti, dijo, Eliares dudó. Corwin, si sobrevivimos a esto, pasaré los próximos 100 años compensándote. Él sonrió, genuino esta vez. Solo prométeme desayunar en la cama con esas peras lunares especiadas que te gustan. Ella se rió. Un sonido tan raro y brillante que incluso ella se sobresaltó. Entonces, ella dejó caer en el túnel. Él la siguió, sellado de la escotilla detrás de ellos como el primer Krell y uñas rasparon contra el metal por encima. El túnel era estrecho, iluminado solo por la tenue hongos bioluminiscentes se aferran a las paredes. Se movieron en silencio por un rato. Los únicos sonidos de su respiración y el goteo de agua en algún lugar de las profundidades. Eliares pasos creció más lento, su respiración más difícil. Espera, Corwin dijo, eslingaje su brazo sobre su hombro otra vez. ¿Por qué? Ella le preguntó de repente, su voz delgada. ¿Por qué casarse con un Center? Somos guerreros. No hacemos cosas blandas. Amor, ternura. ¿Sabías que el Accord apenas toleraba humanos en el frente? ¿Sabías que tus superiores nos llamaban monstruos escalados detrás de ojos bonitos? Corwin se detuvo, se volvió hacia ella porque la primera vez que te vi, estabas remendando una cría de Krell herida después de una escaramuza. Dijo que no era culpa suya que su colmena la enviara a morir. Le diste agua, le cantaste hasta que pasó. Él le tocó la mejilla suavemente. Fue entonces cuando supe que no eras solo un soldado. Fuiste amable, y la amabilidad es lo más raro en la guerra. Los ojos del Ra brillaron. Ella se inclinó hacia su toque. Escondí nuestro matrimonio de todos, incluso de mis comandantes. Pensé que te protegería. Casi me matas, dijo. Pero no había ira en ello, solo tristeza. Si confiaras en mí, si me hubieras apoyado abiertamente, tal vez Boric no se habría atrevido.
Ella asintió lentamente. Orgullo, miedo. Pensé que el amor me debilitaba. En cambio, ocultarlo me dejó ciego. Siguieron caminando. El túnel se inclinaba hacia arriba. Eventualmente, apareció una astilla de luz. Luz de luna, no de sol. Emergieron a las cinturas de sal. Una vasta extensión de blanco cristalino que se extiende hasta el horizonte, brillando como la luz congelada de las estrellas. El aire era frío, penetrante y limpio. A lo lejos, una sola lanzadera estaba medio enterrada en sal. Una de las reservas ocultas del ERS. Ella había planeado todas las contingencias excepto esta. Llegaron al transbordador. Corwin la ayudó a entrar y luego activó la unidad automática. Silbó mientras inyectaba coagulantes y supresores del dolor en su sistema. Se desplomó contra el asiento, exhausta, pero viva. Ya sabes, dijo Corwin, arrancando la consola de navegación. Técnicamente, sigo siendo un condenado. Ra esbozó una sonrisa cansada. Ya no. La sé. Arge está vacío. La confesión de Boric. Una vez que lo extraigamos, te aclararemos. Y si no salimos de aquí, entonces moriremos juntos, dijo simplemente, lo cual es mejor que vivir separados. Él la miró, realmente la miró, a la forma en que su cabello blanco se aferraba a sus sienes empapadas de sudor, a la obstinada mandíbula, al calor en sus ojos ámbar que ningún campo de batalla podía extinguir. Esta mujer se había enfrentado a señores de la guerra, comandaba flotas y, sin embargo, había llorado cuando un zorro callejero del desierto pasó cojeando por sus aposentos. Una noche, activó los propulsores. La lanzadera se elevó en silencio, trepando por encima del vertedero. Detrás de ellos, el campo de batalla ardía. Por delante, solo incertidumbre. Pero por primera vez en meses, se sintió como esperanza. Horas más tarde, en lo profundo del espacio neutral, recibieron una transmisión codificada. Era del Alto Mando Terrano y del Consejo Soberano Center. Ambos habían recibido la transmisión de emergencia del ERS que contenía una confesión grabada de Boric extraída durante un frenético interrogatorio en pleno vuelo a través de un escáner neural. La verdad se había extendido como la pólvora. Corwin Vale fue exonerado. Boric Solen fue declarado traidor a ambas razas. Ilra Solen estaba siendo convocado a la cumbre de la unidad de Norex Spram. Quieren que testifiquemos juntos, dijo, entregándole a Corwin el chip de datos. Humano y Center uno al lado del otro. Él la tomó, luego le tomó la mano. Adivina nuestros secretos. Bien, dijo ella. Déjeles ver qué sucede cuando un humano y un Center eligen la confianza sobre el miedo. El transbordador se inclinó hacia los carriles estelares, dejando atrás el mundo desértico. Abajo, los soles gemelos finalmente se pusieron, hundiendo a Bexura en la noche. Pero arriba, entre las estrellas, algo nuevo amanecía. Pasaron las semanas. La cumbre de la unidad no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto. Humanos, Center, incluso antiguos enemigos se sentaron en la misma mesa. Corwin, una vez que el nombre oficial de logística, que ahora se sitúa como un símbolo, no de guerra, sino de algo más tranquila, la asociación más fuerte. LRA, ya no esconden su matrimonio, llevaba su anillo de bodas abiertamente. Un sencillo de la banda de la estrella de hierro, forjado en la tierra por Corwin la abuela. No todo el mundo aprobados. Los viejos prejuicios eran profundos, pero algo había cambiado. La imagen de un ser humano blindaje de un herido Center Alta Marshall y viceversa había sido transmitido a través de 1.000.000 de mundos. Provocó debates, inspiró a artistas e incluso cambió las políticas. Una noche, después de una sesión particularmente agotadora, Corwin encontró a Lera en la plataforma de observación de la estación cumbre, mirando a la nebulosa girando en la distancia. Él le dio una taza de mezcla humeante de té y tierra con una gota de miel Center.
¿Recuerdas esa promesa de desayuno? Él preguntó. Ella se volvió, los ojos se suavizaron. Lo recuerdo todo. Él la rodeó con los brazos por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Bien, porque tengo otra petición. Oh. Ella se inclinó de nuevo hacia él. ¿Y ahora qué? Cuando esto termine, adoptemos a esa cría Krell, la del orfanato de Sira. Eliare se quedó quieto. Entonces ella se rió. Un sonido rico y completo que resonó en la cámara silenciosa. Solo tú, dijo, querrías adoptar a un antiguo enemigo. No es un enemigo, corrigió. Solo un niño que nunca pidió nacer en una guerra. Ella se giró en sus brazos, ahuecando su rostro con ambas manos. Ahora, Ourel, y me amas por eso. Lo hago, susurró más de lo que las estrellas aman el silencio entre ellas. Afuera, la nebulosa pulsaba suavemente, como si estuviera de acuerdo. Más tarde, durante la sesión final de la cumbre, mientras los delegados discutían sobre la asignación de recursos y los tratados fronterizos, Corwin se puso de pie y solicitó la palabra. La habitación quedó en silencio. Los humanos se enderezaron en sus asientos. Los guerreros Anter inclinaron la cabeza por curiosidad. No soy diplomático, comenzó, con la voz firme. Solo soy un hombre que se casó con la mujer más valiente de la galaxia. Y todo lo que sé es esto. La guerra termina cuando dejamos de vernos como amenazas y comenzamos a vernos como personas que sangran lo mismo, aman lo mismo y sueñan lo mismo. Miró al LRA, que estaba a su lado con toda su armadura ceremonial. Mi esposa me enseñó eso, y si un humano y un Center pueden construir una vida juntos, entonces tal vez, solo tal vez, también el resto de nosotros. Los aplausos comenzaron lentamente, luego se convirtieron en una ola atronadora que sacudió las paredes mismas de la cámara. Incluso el enviado Krell, recién nombrado y cauteloso, asintió con un gesto de respeto. Después, mientras caminaban por los jardines de la estación, exuberantes con flora híbrida de una docena de mundos, pasaron por un monumento holográfico. Los nombres de los caídos de ambos lados se desplazaban sin cesar. Corwin hizo una pausa, leyendo un nombre en voz alta. Soldado Razoran Tolmer, humano, murió en Sira. Elioras le puso una mano en el brazo. Él estaba en tu unidad. Él me salvó la vida. Tomó un rayo de plasma destinado a mí. Ella no dijo nada por un momento, luego metió la mano en el bolsillo. Retiró una pequeña flor brillante nativa de Center, una luminina que se dice que florece solo donde el perdón ha echado raíces. Ella lo colocó debajo del nombre de Ren. Corwin observó, con la garganta apretada. No lo conocías. Sé lo que él te dio, dijo ella. Y eso es suficiente. Caminaron tomados de la mano, pasando estatuas de viejos héroes y nuevos. La galaxia todavía estaba rota en algunos lugares. Las guerras aún hervían a fuego lento en frentes distantes. Pero aquí, en este frágil bolsillo de paz, una H. Humán y un extraterrestre habían demostrado que el amor podía ser una especie de revolución. Esa noche, a bordo de su transbordador, ahora designado oficialmente un buque diplomático, trazaron un rumbo hacia la Tierra. El ERS nunca había visto océanos. Corwin le había prometido mostrarle la forma en que la luz del sol bailaba sobre las olas al amanecer. Mientras las estrellas pasaban por la ventana, ella se acurrucó contra él en la silla del piloto, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Sabes, ella le murmuró a Vexura cuando te sacaron para ejecutarte. Pensé que mi mundo se había acabado. Corwin le besó la coronilla. La mía también, hasta que te bajaste de ese trineo. Ella lo miró, sus ojos ámbar captando la luz de las estrellas. ¿Y si no hubiera venido? Él sonrió. Entonces habría muerto sabiendo que me amabas lo suficiente como para intentarlo. Ella lo besó entonces,
largo, lento y lleno de cada palabra tácita entre ellos. Afuera, el universo giraba vasto e indiferente. Pero dentro de ese pequeño barco, dos almas habían encontrado una gravedad propia, y eso fue suficiente para cambiarlo todo. La pieza que habían ayudado a forjar se sintió sólida hasta que llegó la transmisión 3 semanas después. Crepitó a través del canal diplomático a altas horas de la noche, encriptado con sellos de alto mando Center que Corwin nunca había visto antes. Lera se puso rígida en el momento en que escuchó la voz. No fue uno de sus generales. Era su madre. La gran matriarca de Osolan no había hablado con el ERS en 7 ciclos. No desde que el IRS rechazó un vínculo arreglado con el heredero de la flota carmesí. Ahora su voz era fina, urgente, despojada de su habitual resonancia dominante. Hija, ella empezó. Si estás escuchando esto, ya estoy detenido. El Consejo Interno ha declarado heréticos los acuerdos de unidad. Dicen que tu unión con el humano ha envenenado nuestra línea de sangre. Han activado el edicto de sangre. El rostro del LRA se volvió ceniciento. Corwin nunca la había visto con cara de miedo. No en los campos de batalla. No en las fauces de la ejecución. Pero ahora le temblaban las manos mientras repetía el mensaje. El edicto de sangre, él preguntó. Es una ley antigua, susurró. Inactivo durante siglos. Le permite al Consejo anular cualquier sindicato que se considere una amenaza para la seguridad y ejecutar a ambas partes para limpiar el linaje. A Corwin se le cayó el estómago. Vienen por nosotros. Peor aún, dijo Lara, levantando una carta astral. Ya se han mudado. Nuestro transbordador diplomático fue desviado con falsos pretextos. No nos dirigimos hacia la Tierra. Estamos en un corredor de cuarentena cerca del velo del núcleo. Espacio neutral, sí, pero también sin supervisión. Perfecto para un accidente. Como si estuviera en Q, el barco se cerró. Sonaron las alarmas. Luces rojas atravesaban la cabina. Corwin se abalanzó hacia los controles, pero la navegación estaba bloqueada. Alguien había anulado su sistema desde afuera. Nos han secuestrado, gruñó. La ya se estaba moviendo, abriendo un panel del piso para acceder a la anulación manual de emergencia. Hay una prueba de fallas, dijo, con los dedos volando sobre los circuitos expuestos. Mi padre lo construyó en cada embarcación que mandé. Ellos no lo sabrían. El barco se tambaleó de nuevo, esta vez inclinándose violentamente cuando fallaron los estabilizadores de gravedad. Corwin agarró un asidero, observando a través de la ventana panorámica cómo 3 elegantes interceptores Obsidian Azanda se materializaban desde el polvo cósmico. Silencioso, depredador, con el sello de la facción más pura. No están aquí para arrestarnos, dijo el Ra con tristeza. Están aquí para borrarnos. Con un giro final del cableado, la lanzadera volvió a rugir a la vida. El IRS golpeó los propulsores hasta llenarlos. La nave se lanzó hacia adelante como un cometa, atravesando los escombros de los asteroides mientras los rayos de plasma abrazaban el vacío detrás de ellos. Corwin tripulaba la torreta trasera, con las manos inestables, pero su puntería era cierta. No era soldado, pero había aprendido rápido. Un interceptor explotó en una flor de fuego violeta. Otro se desvió, dañado. Pero el tercero, comandado por una figura con una ornamentada armadura carmesí, se mantuvo firme. Eso es Prelet Soran Alto, dijo el LRA, con la voz entrecortada. Mi tío, preside el consejo más puro. Él es tu familia, dijo Corwin. Él es la razón por la que dejé la capital, respondió ella. Él cree que Center debería permanecer puro, incluso si eso significa genocidio. El barco del preleta abrió un canal tranquilo. Su rostro llenó la pantalla. Piel violeta grabada con cicatrices ceremoniales, cabello blanco atado con anillos de hierro, ojos como estrellas congeladas.
Bonito, Elino no. Entrega al humano. Renuncia a tu vínculo. El concilio aún puede mostrar misericordia. Elíares no dudó. Cortó la conexión y disparó un pulso microp desde sus propulsores ionizando el gas de la nebulosa cercana. La nave Prelet chisporroteó. Sensores cegados. No podemos dejarlos atrás para siempre, dijo Corwin. No tenemos, Ra respondió, se orienta hacia una anomalía gravitacional en el mapa de la estrella. Hay una grieta cerca del velo, un quantum veces. Si hacemos bien el tiempo, nos puede deslizarse a través de. Va a revolver su seguimiento. Te Scramble nosotros, también, Corwin, advirtió. Nadie ha regresado de que el Rift. Entonces vamos a ser la primera, dijo, agarrando su mano por un segundo. Juntos, golpearon la grieta a toda velocidad. La realidad torcida, colores invertidos, el tiempo se extendía como caramelo. Corwin sintió que sus huesos vibraban, sus pensamientos se desenredaban y luego volvían a su lugar con una sacudida. Silencio. La lanzadera flotó en un espacio desconocido. Estrella. Aquí ardía verde y dorado, no azul y blanco. Extrañas constelaciones pulsaban con luz rítmica. Y por delante, algo imposible. Una ciudad, no en un planeta, no en una luna, flotando en el vacío, unida por brillantes campos de energía y colosales anillos magnéticos. Era una metrópolis de torres en espiral y puentes cristalinos. Barcos de diseño desconocido, elegantes, orgánicos, zumbando de vida, se movían por sus avenidas como peces en un arrecife cósmico. La aguja del mito, Ra respiró. Es real, Corwin miró fijamente. Pensé que era una fábula, un lugar donde el primer Center hizo las paces con los antiguos. Según nuestros textos más antiguos, sí, dijo, pero el Consejo borró todos los registros. Dijo que nunca existió. Sus calmas cobraron vida, no con señales de Center, sino con una voz que resonó en ambas mentes, pasando por alto los oídos por completo. Tú que cruzaste el velo con corazones unidos. No hay de qué. La lanzadera fue atraída suavemente hacia la ciudad por corrientes invisibles. Aterrizaron en una plataforma de plata líquida que se solidificó debajo de su casco. A medida que salían, surgían figuras. Seres altos y delgados con piel iridiscente que cambiaba entre azul, violeta y plateado. Sus ojos sostenían galaxias. Hablaron sin mover la boca. Nosotros somos los guardianes. Hemos esperado. ¿Para qué? Preguntó Corwin. Como prueba de que el amor puede salvar las divisiones más profundas. Como prueba de que los Center no han perdido el rumbo. Uno de los guardianes se adelantó, extendiendo una mano. En su palma flotaba un pequeño orbe pulsante. Dentro de él, las imágenes parpadeaban. LRA y Corwin en el campo de batalla, protegiéndose mutuamente, compartiéndote en el jardín de la estación, susurrando bajo estrellas alienígenas. ¿Nos has estado observando? Preguntó el Ra. Vigilamos a todos los que eligen la compasión por encima de la conquista. Pero tú, eres la primera pareja humana en alcanzar la aguja en 10.000 ciclos. El guardián se volvió, la facción más pura no habla por tu gente. Hablan desde el miedo. Pero la verdad está en tu vínculo. Luego vino el giro que ninguno de los dos esperaba. El edicto de sangre nunca fue ley. El guardián dijo que fue forjado durante las guerras del cisma por un consejero deshonesto para purgar a los disidentes. Tus antepasados enterraron la verdad para evitar el colapso civil. Pero la mentira se enconó. Lera se tambaleó. Todo este tiempo el edicto fue una falsificación. Sí, y ahora llevas los medios para ponerle fin. Desde el orbe, una cadena de datos se separó y flotó hacia el LRA. Se hundió en su sien. Ella jadeó mientras recuerdos que no eran suyos inundaban su mente.
Archivos antiguos, cámaras ocultas debajo de la Capital Center. El verdadero decreto de la primera matriarca. Que ningún vínculo se rompa por sangre solo por elección. La carta original, susurró. Todavía está allí, sellado debajo del Salón de los Ecos. Los guardianes les ofrecieron un barco, un elegante recipiente viviente cultivado a partir de la luz de las estrellas y el pensamiento. Regresen, instaron, no como fugitivos, como oidores de la verdad. El viaje de regreso fue rápido. Las corrientes cuánticas de la aguja inclinaron el espacio a su favor. En un día, reaparecieron cerca de Xanthorpram. Así como la facción más pura comenzó a acorralar parejas de especies mixtas, disidentes, incluso eruditos que cuestionan la doctrina. Lera transmitió la verdad desde la órbita. Su voz amplificada por el campo de resonancia de la nave aguja resonó en todos los canales de comunicación, en todas las pantallas públicas, en todos los templos y cuarteles. Ella mostró la carta original. Ella expuso la falsificación. Ella nombró a los descendientes del consejero deshonesto. Todavía en el poder hoy. Estalló el caos, pero no del tipo que querían los puristas. Los ciudadanos se levantaron. Los soldados rechazaron las órdenes. Incluso los miembros del consejo interno desertaron. Avergonzado. Alto. Prelet. Soran, acorralado en el Salón de los Ecos, desenvainó su espada ceremonial cuando entraron Eliares y Corwin. Traes mentiras envueltas en bastante luz. Él gruñó. Nuestra gente se desmoronará si nos mezclamos con especies menores. Me casé con un humano, dijo el LRA, dando un paso al frente. Y él me ha mostrado más honor que tú nunca, Soran se abalanzó. No a ella, sino a Corwin. El ERS se movió más rápido, pero Corwin lo sorprendió a ambos. Él no esquivó. Entró en la huelga y agarró la muñeca de Soran con ambas manos. ¿Tienes miedo?, dijo, Voicecom. Miedo de que si se entera abría sus corazones, no necesitarían hombres como tú para decirles a quién odiar. Soran se congeló. Nadie le había hablado así nunca. No en siglos. Él bajó su arma. Tío, retírate. Esto termina ahora. Durante un largo momento, el prelé tembló. Luego, con un suspiro roto, dejó que la hoja golpeara el suelo. Solo quería protegernos, susurró. Estabas protegiendo tu poder, dijo amablemente el Ra. No nuestra gente. En las semanas siguientes, la soberanía entera experimentó su mayor transformación desde la concordia estelar. El edicto de sangre fue revocado formalmente. El Salón del Eco fue reabierto como Museo de la Unidad, y Lura Solen, una vez guerrera, escondiendo su corazón, fue elegida regente del nuevo acuerdo con una condición. Su esposo humano serviría como embajador del parentesco entre especies. Corwin, todavía adaptándose a su nuevo título, casi se atraganta con su té la primera vez que se dirigió a la Asamblea Galáctica. Pero el Ra estaba a su lado, con la mano en la suya, tal como lo había hecho en el campo de batalla. Sin embargo, aprendieron que la paz no era la ausencia de conflicto, sino el coraje de enfrentémoslo juntos. Una noche, mientras estaban parados en el balcón de su nueva residencia, con vistas a los ríos gemelos de Xanthorpram, se acercó una pequeña figura. Era un niño Krelj, sí, pero con un ojo violeta y otro ámbar, un híbrido, huérfano durante las purgas más puras. Ella extendió una mano. En ella había una sola flor de luminina. Lera se arrodilló. ¿Cómo te llamas? Meera, susurró la chica. Corwin sonrió. Eso significa maravilla en el viejo bronceado. Meera miró entre ellos insegura. ¿Puedo quedarme? Lera no respondió con palabras. Ella abrió los brazos. Y mientras los hijos gemelos se sentaban una vez más, esta vez sobre un mundo aprendiendo a sanar. Un humano,
un Center y un niño con ojos como Dawn estaban juntos. No como sobrevivientes, sino como las primeras semillas de algo nuevo. Pero la galaxia, vasta y astuta, aún no había terminado con ellos. Meses después, llegó una llamada de socorro desde el borde exterior. Una colonia humana sitiada por asaltantes que usan Center. No restos puros, algo más viejo, algo que no debería existir. Y con él vino un nombre susurrado en pesadillas. La matriarca Weka, tía abuela del LRA, presuntamente muerta en las guerras del Cisma, que se había desvanecido en el velo con una flota de leales y hambre de venganza. Mientras Corwin y Elíares preparaban su barco, Meera se aferró a la pierna de Elíares. «No te vayas», le suplicó. Corwin se arrodilló a su lado. «Tenemos que hacerlo, pero volvamos». «Siempre». Elíares besó la frente de la niña y luego se volvió hacia Corwin. En sus ojos no había miedo, solo determinación y amor, tan profundo como la grieta que habían cruzado. Porque esta vez no huían de la muerte. Corrían juntos hacia él. El viaje al borde exterior tomó 6 ciclos. La señal de socorro se había originado en New Carthage, una colonia humana incipiente ubicada en el cinturón de asteroides de la expansión Keswick, un lugar de cañones de color rojo óxido y respiraderos geotérmicos, donde los humanos habían construido cúpulas a partir de cargueros rescatados y OPE. Pero cuando el barco de Corwin y Ra atravesó la tormenta de iones que rodeaba el sistema, lo que encontraron no fue solo una colonia sitiada. Fue una guerra renacida. Orbitando el planeta había una flota diferente a todas las registradas en los archivos modernos. Barcos con forma de media luna invertida, cascos oscuros como vacíos, pulsantes con antiguos sellos Enter prohibidos durante mucho tiempo, y en su centro flotaba un recipiente de aleación blanca como el hueso envuelto en energía fantasmal. El velo de la mañana, buque insignia de la matriarca Weka. El aliento del Ra se detuvo. Ella no solo sobrevivió al cisma. Ella lo armó. En la superficie, Nueva Cartago se aferraba a los hilos. Los escudos parpadearon. Sus comunicaciones estaban atascadas. Pero algo extraño detuvo a los atacantes. No estaban bombardeando la colonia. Estaban esperando. «Nos quieren», dijo Corwin. «O me quieren a mí», respondió Lera. Aterrizaron al amparo de un eclipse térmico. Deslizándose a través de la red enemiga con el campo de camuflaje del barco espía. Dentro de la cúpula de mando de la colonia, no encontraron pánico, sino un desafío silencioso. Y entre los defensores había una cara que Corwin no había visto en años. Su hermana menor, Ra Vale, ahora ingeniera de campo con fuego en los ojos y cicatrices en los brazos. Figuras en las que aparecerías luciendo como un forajido cósmico, dijo, abrazándolo ferozmente. «Imagina que serías tú quien mantendría unido este lugar», respondió él. El ERS les presentó al líder de la colonia, un almirante terrano retirado que una vez había servido con Corwin, y la verdadera razón por la que la matriarca Weka aún no había criado Nueva Cartago. «Ella está detrás del núcleo», explicó Ra, levantando un holograma. Enterrado debajo de esta colonia hay un fragmento de la primera aguja, un nodo de energía que los antiguos dejaron atrás. La matriarca cree que puede purificar toda la vida Noster, restableciendo la galaxia a su visión del orden. Elíares palideció, el motor de purificación. Era un mito teórico. «Ya no», dijo sombríamente el LRA. «Ella casi lo activa». Esa noche, en una sala de guerra improvisada iluminada por lámparas de emergencia, idearon un plan. Corwin lideraría un equipo terrestre para sabotear el sitio de excavación. LRA abordaría el velo matutino y se enfrentaría directamente a su tía abuela. Y Meera, ahora de 12 años, nervuda y afilada como un bisturí de plasma, pilotaría el enlace neuronal de la nave espía, usando su mente híbrida para eludir la seguridad de la matriarca. «Eres solo un niño», protestó Corwin suavemente.
Meera se encontró con su mirada sin inmutarse. Soy el único que puede escuchar la canción del barco. Me eligió a mí, asintió Lera. La aguja ve lo que nosotros no podemos. El asalto comenzó al amanecer. El equipo de Corwin golpeó el sitio de excavación con golpes de precisión, plantando cargas de resonancia para desestabilizar el campo de contención del núcleo. Arriba, el barco espía bailaba entre el fuego enemigo. Meera atravesaba las tormentas de artillería con una calma inquietante, sus ojos brillaban débilmente en oro violeta, y el ERS, vestido con una armadura reforjada con metal de aguja, abordó el velo de la mañana sola. El barco era una tumba de recuerdos, pasillos llenos de estatuas de matriarcas caídas, paredes llenas de lamentos en dialectos muertos. En su corazón, en una cámara iluminada por estrellas suspendidas, se encontraba la matriarca Hueca. Era anciana, de piel como pergamino curado, cabello blanco como la ceniza, pero sus ojos ardían con la furia de una estrella moribunda. Nie, siseó ella. Traes a tu marido mestizo para profanar nuestro legado. Traigo la verdad, dijo el Ra, dando un paso al frente. La aguja me mostró todo. No huiste del cisma para preservar la pureza. Perdiste a un compañero de enlace, un erudito humano, y culpaste de tu dolor a toda la especie. La matriarca se quedó paralizada. Era débil, frágil y, sin embargo, lo amaba más que a mi deber. Entonces, ¿por qué destruir lo que hemos construido? Preguntó el Ra en voz baja. ¿Por qué castigar a otros por tu dolor? Por primera vez en siglos, la matriarca Hueca lloró. Porque si el amor solo conduce a la pérdida, mejor nunca amar en absoluto. Afuera, los cargos de Corwin detonaron. El núcleo se desestabilizó, no con destrucción, sino con liberación. Una ola de pura luz dorada surgió de la corteza del planeta, bañando a la flota, a la colonia, a cada alma en órbita. No se quemó, recordó. Y en esa luz, la matriarca lo volvió a ver. Su humano sonriendo en un archivo Sunlet, sosteniendo su mano mientras las estrellas se desplazaban por el techo. Ella se desplomó de rodillas. Estaba equivocado. Elíares se arrodilló a su lado. No es demasiado tarde para hacerlo bien. Con la rendición de la matriarca, la flota se retiró. El motor de purificación se disolvió en polvo de estrellas. Su propósito se cumplió no a través de la aniquilación, sino a través de la revelación. La energía del núcleo había impreso los recuerdos de cada par unido en todo el sistema. Sentir humanos, creyaran, incluso viejos enemigos en la mente de todos los que lo presenciaron. Los prejuicios no desaparecieron de la noche a la mañana, pero sus raíces se marchitaron en la repentina comprensión compartida de la universalidad del amor. A raíz de esto, la matriarca Hueca eligió el exilio, no como castigo, sino como penitencia. Ella viajaría por el borde exterior, no como conquistadora, sino como testigo, contando la historia de lo que sucede cuando el dolor nos ciega ante la gracia. De vuelta en Nueva Cartago, estallaron las celebraciones. Humanos y Center compartieron comidas a cielo abierto. Niños, híbridos y otros, jugaban en las ruinas, construyendo castillos a partir de escombros y sueños. Semanas después, en una noche tranquila debajo de las lunas gemelas, Corwin y Lera se pararon en una colina con vista a la colonia reconstruida. Meera corrió hacia adelante, persiguiendo luciérnagas que brillaban con tenue bioluminiscencia, modificadas genéticamente por el ERS para imitar a las polillas celestes Center. Ella está feliz, dijo el Ra. Ella está en casa, respondió Corwin. Él le tomó la mano. Sabes, nunca tuvimos esa boda, la verdadera con invitados, música, el velo ceremonial de tu madre. Ra sonrió. La matriarca Beila lo enviará al próximo ciclo junto con una disculpa y una solicitud para celebrar la ceremonia aquí en una colonia humana en un mundo compartido. Ella corrigió suavemente. Así lo hicieron.
3 meses después, debajo de un arco de rosas terranas entrelazadas y enredaderas de Sturlumenara, Corwin Bell y Lisa Solon se casaron nuevamente, no en secreto, sino frente a miles de humanos, Zanderkraut, incluso una delegación de Mitspire. Asistió la matriarca hueca, vestida de gris. Su presencia no fue recibida con hostilidad, sino con silencioso respeto. Meera sirvió como portadora de flores. Lera jugó un botín hecho con envíos. Y cuando el eficiente mitad humano mitad center nacido en esta misma tierra preguntó si alguien se oponía, el único sonido era el viento cantando a través de los cañones. Después de los votos, mientras los fuegos artificiales pintaban el cielo de violeta y oro, Corwin susurró, ¿sigues pensando que el amor te debilita? LRA se inclinó sobre él, con la cabeza apoyada en su hombro, observando a Meera girar en la hierba con niños de una docena de especies. No, dijo ella. Creo que es lo único lo suficientemente fuerte como para salvarnos. Pasaron los años. La nueva Cartago se convirtió en un nuevo acuerdo, un faro de convivencia. Corwin y Eliares nunca buscaron el poder más allá de lo necesario para proteger la frágil paz que habían ayudado a construir. Adoptaron 2 hijos más, un niño Krell que amaba la poesía y una niña humana con ojos como Center. Encontrado vagando por las ruinas de un viejo campo de batalla con nada más que una muñeca hecha jirones y un nombre. Ope su hogar era modesto, una cúpula con paredes de jardín llenas de muebles que no coincidían, cartas estelares en el techo y risas que resonaron hasta altas horas de la noche. Una noche, viejo y alegre, Corwin y aún de piel violeta, con el pelo blanco como la luz de la luna. Se sentaron en el porche tomados de la mano mientras observaban a sus nietos perseguir polillas celestes. Meera, ahora diplomática, acababa de regresar de la aguja, donde negoció un tratado entre 3 sistemas Waring usando nada más que historias y té. Ella eres tú, dijo Corwin, apretando la mano del Ra. Todo corazón, todo coraje. Ra sonrió. Y el chico que escribe canciones sobre estrellas de neutrones, ese eres tú. Se quedaron callados, contentos en la quietud. La galaxia aún mantenía la oscuridad. Las guerras estallaron. El viejo odio se agitó. Pero algo había cambiado. Una nueva generación había crecido creyendo que las diferencias no eran amenazas, sino hilos en un tapiz más grande. Mientras las lunas gemelas se elevaban una vez más sobre el cañón, arrojando luz plateada sobre sus dedos entrelazados, Corwin susurró, ¿valió la pena? Toda la carrera, la lucha, el miedo. Ra se volvió hacia él, sus ojos ámbar aún brillaban después de todos estos años, cada segundo. Y en ese momento, bajo un cielo cosido con estrellas que alguna vez pensaron que los quemaría, supieron que el amor no solo los había salvado. Había rehecho el mundo. Y ese fue el final más feliz de